compañeros y compañeras. A nombre de la Confederación de Pueblo Cayambe y la Fundación Kausai, quisiera agradecer por la participación que vamos a tener en este proceso de formación. En este primer módulo vamos a ver el tema sobre la historia de nuestros pueblos. Sabemos que estamos la mayoría de los compañeros del pueblo quichua Cayambe y pueblo quichua Caranqui. Igual existen compañeros y compañeras de otros pueblos. En este caso, nuestro compañero César tiene una trayectoria de ser dirigente y fundador de la comunidad San Pablo Urco. Ha sido exdirector de la educación intercultural bilingüe de Pichincha. Igual ha sido un compañero dirigente de la Confederación del Pueblo Cayambe. Igual ha estado en procesos dirigenciales de la organización Coinoa de Olmedo. El compañero ha estado siempre en un proceso trabajando sobre la gestión comunitaria de aguas, de páramos. Además de eso, el compañero se ha dedicado a la parte de investigación y es escritor también. Entonces, con el compañero vamos a hablar sobre el tema de la historia, ¿no? Buenos días a todas y todos que han podido inscribirse en la Escuela de Formación de Fundación Kausai. En coordinación Pueblo Cayambe estamos llevando adelante. Por situación de pandemia que ha afectado a todo el mundo, en especial aquí en el Ecuador, y a todos nos ha afectado. Entonces, en esta vez nos ha tocado cambiar la modalidad de Escuela de Formación. Así es que a todas y todos bienvenidos. Nuevamente vamos a esta vez compartir el tema sobre la historia epistemológica de la cultura cayambe. La cultura cayambe, sobre todo actualmente donde estamos asentados, se conoce según la historia del territorio antiguo, ancestral, es desde el río Guayabamba hasta el río Chota en el norte, que actualmente son provincias de Pichincha e Imbabura. Está asentado en Cantón Quito, Cantón Cayambe, Pedro Moncayo, Otavalo y Ibarra. Están en varias parroquias, y son actualmente el territorio cayambe está constituido de más de 170 comunidades. La cultura cayambe, sobre todo, se data de 1300 años antes de Cristo y 2000 a 1500 años después de Cristo. Por ahí por 1390 entre 1420 son los que llegan la expansión inca. Más o menos ha vivido una situación bastante compleja, pero de todas maneras pues los cayambes ha puesto resistencia. Y por eso conocimos a uno de los lagos, que es el lago de Yaguarcocha, donde se celebró la batalla principal, sobre todo con Atahualpa. Desde entonces, una de las estrategias importantes de los cayambes se lleva adelante el liderazgo, el linaje Quilago. Quilago ha sido una de las mujeres importantísimas en la historia de los cayambes. Por eso, hasta el momento, las mujeres han liderado grandes luchas. Ha continuado ese linaje Dolores Cacuango, luego transitó a Maguaña, y actualmente también hay varias mujeres que siguen liderando las organizaciones en diferentes territorios. Una de las organizaciones, o la forma de organización de los cayambes, hasta el momento se conoce, ha sido los ayllos, los cacicazgos, los últimos herederos de los cayambes Nazacota Puento, que ha liderado en el siglo XVIII-XIX, que deja ese linaje cayambe. Luego, uno de los referentes importantes son los apelativos Anrango, Coangos, Polamarines, Quinchuangos, Huachalás, Poloasis. Son los antiguos linajes de apelativos que va quedando. Igual asimismo las familias Confaznango, Inahuangos, Quilombaquines, todos estos terminados en angos, y así como también todos los que se terminan en bi, son los apelativos que dan referencia histórico. La organización, sobre todo,
estructural, se conoce como sobre todo de la dominación de los microclimas. Han dominado 7 formas o 7 tipos de microclimas. ¿Para qué dominaban estos microclimas? Hacían sobre todo el sistema de trueque, es decir, que manejaban como manera de archipiélagos, es decir, que tenían un asentamiento en lugar frío, pero también tenía espacios de producción o territorios en los espacios de calientes, en la parte amazónica como también en la parte de la costa. Entonces, esto sobre todo para complementar la alimentación. El sistema antiguo de trabajo es la minga. La minga es uno de los sistemas importantísimos donde practican uno de los valores fundamentales, la reciprocidad, la solidaridad y la complementariedad. La cultura cayambe, sobre todo en los tiempos, sobre todo 1500 a 1000 años, o 1000 años a 1500 años, donde consolida ya prácticamente como una estructura, como una nación. Para eso se forma la alianza entre caranques, pastos y otavalos. De alguna manera también han tenido relación con los quitos. Uno de los aspectos fundamentales que han desarrollado la cultura cayambe es la astronomía, la agricultura, la medicina, la administración territorial, política, el sistema de comercio propio. Una de las lenguas que se presume que han tenido es propia, es decir, la lengua cayambe. Se entiende que, o se presume que se deriva de la lengua chibcha, y sobre todo se entiende que la lengua cayambe se deriva, o no se conoce a ciencia cierta, pero que viene de la lengua sáchila. La lengua sáchila, chibcha, lo que conoce actualmente la lengua safique. Entonces la cultura cayambe ha tenido su propia lengua. Cuando llegó los incas a los cayambes para dominar, implementó el sistema de mitemayes. A los cayambes que resistían, los incas llevaron al sur, a Cusco, para de esa manera poder dominar. Los incas trajeron la lengua quichua, y en la lengua quichua incorporaron todo lo que es la lengua cayambe, y por eso ahí está este dialecto de transformarse quechua en quichua, sobre todo, ha tenido esta fuerte incidencia. Los cayambes, etimológicamente la palabra cayambi viene de 2 palabras. Cayam significa temprano, y terminados en pi significa río o valle. De ahí viene valle del futuro. Como en el tiempo de la guerra murieron los líderes, los mayores, por eso se quedó como Huambraconas, o valle de Huambraconas, o valle de jóvenes. Entonces es esto el significado de cayambi etimológicamente. En el Encario eliminó a los líderes, a los sabios, en la guerra de Huarcocha, y quedaron mujeres liderando jóvenes. Y luego vino la época de la invasión española, ¿no?, que usurparon, instauraron las instituciones coloniales en el valle de los Huambraconas. Es importantísimo seguir tomando en consideración los referentes propios de los cayambes, los toponimias y apelativos cayambes fundamental, sobre todo los toponimias terminados en i. Tenemos lugares como Puitaquí, Ambuquí, Urcuquí, Cahuasquí, Pilanquí, Pinzaquí, Caloquí, Hualabicí, Hualabí, Cochasquí, Huaraquí, Alangací, Puengací, Caspigací, Catzuquí, Lombicí, Lombaquí, Yaruquí, Calpaquí, Pataquí, Ambi, Hualpi, Huyacachi, Topigachi, Tocachi, Malchinguí, Pingulmí, Huamaní, Jatuntaqui, Cutacachi, Quinchuquí, Hualzaquí, Chuchuquí, Ichicí,
es decir, todos estos lugares que en este momento se encuentran, ese es el referente histórico territorial de los cayambes. En los apelativos, todos los que son terminados en ango y ago o ago. Entonces, por ejemplo, Quilago, Inlago, Tabango, Cabascango, Anrango, Quiloango, Quinchihuango, Ulhuango, Parinango, Togolinago. Todos estos apelativos son como referentes que reafirman la identidad y la pertenencia cultural cayambe. En Quichua se generalizó, sobre todo el Quichua, con la llegada de los incas se generalizó, y el Quichua lo utilizaron los españoles para dominar y para evangelizar e imponer todas las instituciones para someter a los cayambes, sobre todo cuando se constituyeron los centros de concentraciones a donde aglutinaron, ¿no? Entonces donde impusieron la evangelización, pero utilizando la misma lengua quichua. Ahí es donde se exterminó totalmente la lengua cayambe. El mito cayambe. El cayambe, sobre todo el chasque amazónico, se cuenta, nuestros mayores en su mito dicen que un chasque amazónico cruzaba la montaña Cayambe hacia la costa, permanentemente como se practicaban el trueque, entonces siempre tenían que cruzar antes de que cante el gallo. Entonces, una vez uno de estos chasques, por algunas circunstancias, no avanzó y quedó hasta las 2 de la madrugada donde ya cantó el gallo. Por eso se quedó encantado esa visión de cíclica, ¿no? En una piedra. Sobre todo eso podemos encontrar en diferentes lugares y uno de ellos está ubicado en Río La Chimba. El otro mito es que nace el origen de la cultura cayambe de la relación entre Cayambe y Cerro Imbabura y Cayambe. Pero este Cerro Imbabura siempre caminaba enamorando digamos, Taita Imbabura siempre andaba caminando, enamorando, transformado en relámpago. Pero este relámpago perseguía porque Mama Cayambe estaba vestida o estaba transformado en oro. Entonces, de esa manera es lo que enamora y Imbabura, y de ahí nace el hijo. El hijo llamado el Apo Catiquil. Este Apo Catiquil era un espíritu, pero enviado de los caranques. Estos caranques trataban de fecundar para poder procrear. De eso nació dos hijos. Estos hijos después, esta mujer se murió y tuvo que criar solamente Taita Imbabura. Y luego estos hijos nacieron, por eso está el Cerro Cocín, el Cerro Mojanda, son los que dan como referentes el origen de la cultura cayambe. Por eso los cayambes tenemos esta fuerte relación con las montañas y la relación con los valles, la relación con los ríos y, por último, la relación con uno de los sagrados espíritus o referentes naturales como es el sol. La identidad o la cultura cayambe se caracteriza por tener grandes conocimientos de astronomía. Esos centros de conocimiento de astronomía es el Puntiatzil. En el Puntiatzil desarrollaron como centros de investigación, centros de planificación de ciclos agrícolas. Por eso tiene mucha relación con los cerros, con los valles y con el Taitainte, donde se celebraban grandes ceremonias y ritos donde festejaban en agradecimiento, pero al mismo tiempo hacían grandes augurios el futuro del buen venir. Entonces esto es uno de los taitas importantísimos, en este caso como es el Taita Sol y también Mama Cayambe. Otro de los hitos o legados históricos que seguimos teniendo, ¿no?, por la cuestión de administración, organización de territorio. Los territorios estaban administrados por pequeños cacicazgos, pero una de las jefas grandes era uno de ellos, Quilago. Y Nazacotapuento era uno de los
a ellos que estaban administrando uno de los suyos de territorio cayambe. Se habla mucho actualmente de la chacana, y nosotros podemos tranquilamente demostrar que en territorio cayambe ya estaba organizado en la lógica chacana el territorio. Es decir, los 4 puntos principales, sobre todo los complejos de Pambamarca, el Romicucho, Cochasquí y Puntetzil son los 4 suyos principales de la organización administrativo-político de territorio cayambe. La astronomía es fundamental y hasta la actualidad, porque utilizaban sobre todo la planificación tanto incluso para la reproducción humana como para los ciclos agrícolas, las celebraciones y sobre todo la medicina a la arquitectura. Estaba relacionado muy bien con el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, en ese sentido, hacían toda una organización de la parte astronómica. Incluso predecían los tiempos cuando eran tiempos malos o tiempos buenos que venían. El Puntetzil, reiterando, es un sitio muy importante hasta la actualidad. Y hasta la actualidad se ha demostrado que es un lugar donde cuando llegaron los franceses igual tomó ese lugar de que es científicamente comprobado donde se hace la medición del tiempo. Es decir, que los cayambes como cultura estamos asentados en donde se hace la medición o mitad del tiempo. La organización política. La organización política, el núcleo principal es el ayllu, y luego es el Causay-Yacta, que es la comunidad, luego los cacicazgos, que es Ayllucuna, el Hatun Ayllumarca Yacta, en este caso, que es la nación cayambe, el Aticapa es en este caso el poder, el principal poder, en este caso que estaría como Quilago y Nazacotapuento llevando adelante como Aticapa, donde hacían todo un sistema de organización, hacían sistema de gobierno y hacía todo un liderazgo, y así también tenía todo un conocimiento, un sabio. No es que era cualquier cacicazgo, sino tenía que tener todo un conocimiento. El Pushag, en este caso, es el gobierno. El gobierno es el que gobierna, es el que administraba a los pequeños cacicazgos, y sobre todo la cuestión del cuidado de los recursos naturales, del uso adecuado, sobre todo del agua. Por eso organizaron, desarrollaron, incluso aquí, ahora que están asentamientos urbanos que está acá, vía Tabacundo, habían camellones donde hacían todo el manejo del territorio, en este caso. Y para erosión de suelos igualmente, en Juan Montalvo podemos encontrar una serie igualmente de terrazas para proteger sus territorios. Asimismo, en cuanto a los pisos ecológicos, como indicaba, dominaban 7 pisos ecológicos, es decir, si es que ubicamos aquí, Valle de Cayambe, Valle todo lo que son al norte en Chota, lo que es Valle de Salinas y todo lo que es el trayecto a San Lorenzo o hacia la costa, dominaban en este caso los Cayambes. En este caso ahora conocimos como páramos, eran fundamentales e importantes en ese tiempo, sobre todo donde traían el agua. Hay construcciones que incluso hasta el momento podemos encontrarlos. Y sobre todo hacían intercambio de productos. Por ejemplo, en la Valle de los Calientes producían algodón y acá arriba producían alimentos de la zona fría. Y hacían este trueque, entonces complementaban. Traían algodón desde la parte de estos valles para tener vestimentas, construían vestimentas. Entonces, eso era importantísimo. Y más desarrollaron en la agricultura lo que son los tubérculos y también algunas frutas, y también sabían pesca, lo que en Quichua se conoce chalua. Entonces, había muchos chaluas y alimentaban también bastante de chalua. Actualmente la Confederación Cayambe, desde los años
80, 70, 80, 90 ya se va configurando como territorio de la Confederación Cayambe. Y aquí empiezan a desafiar grandes acontecimientos. En el año 99 se consolida la Confederación Cayambe. En el 2002 ya se consigue la persona jurídica, la Confederación Cayambe. La estructura organizativa está articulada a la CONAIE, al Licuarunari, y las 170 comunidades están articulados en organizaciones de segundo grado. El cronograma, digamos, la estructura organizativa o político, en este caso de los cayambes, es el Congreso, donde se debate, se discute, se planea, desafía las estrategias. El Consejo de Gobierno es como el ente ejecutor, el ente ejecutivo, ¿no? Y luego están las organizaciones de segundo grado, las comunidades, y luego cada uno en sus estructuras internas pequeñas que también tienen sus propias autonomías. El desafío más grande, en este caso de los cayambes, es luchar por la autonomía, valorizar los principios, pero sobre todo comunitarios, no el ejercicio de derecho propio. Igualmente, lo que se desafía, uno de los grandes desafíos es el de administrar el agua, el de cuidar los páramos, el de hacer la agricultura sostenible. Otro de los desafíos es revitalizar la identidad cultural, la parte espiritual, el idioma, la vestimenta y los lugares sagrados. Por otro lado, igualmente es fomentar la interculturalidad para que los centros de enseñanza puedan también tolerarse, las autoridades, todos que sean tolerantes. Otro de los desafíos es promover la formación técnica de profesionales cayambes con sistema de educación propio, con sabiduría propia. Otro de los desafíos es enfrentar el reto de desarrollo, es decir, que los cayambes sean protagonistas para tener el Somacausay. Y asimismo fomentar la parte agrícola, sobre todo el modelo agroecológico, ¿no? Y dejar de depender de alimentos externos. Por último, ya fomentar acciones productivas, ¿no? Como ecoturismo, artesanía. Y finalmente, uno de los desafíos grandes, ejercer autoridad territorial, organizativo y administrativo legítimo comunitario de acuerdo a la cosmovisión indígena, ejerciendo los derechos propios establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Así es que, compañeras y compañeros, este es lo que yo he podido compartir con ustedes para que conozcamos lo que es la identidad cayambe y lo que nosotros seguimos soñando en el contexto actual.